Buenas, buenas, ¿se escucha bien? Está Lina Gianpaolo, Florencia Sauer, Rivero, Flor. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, Liliana. Bien. Barbijos peronistas están en barbijos peronistas. Si quieren un buen barbijo, compren ahí en barbijos peronistas. Ahí está entren ahí a su página que está muy buena. Bueno, ahí se acaba de conectar el diputado Hugo Yasky. Bueno, mientras se conecta, vamos a presentar acá a Hugo Yasky, maestro, ex secretario de CETERA, actual secretario general de la CTA de los Argentinos, de los Trabajadores, perdón, diputado nacional por el Frente de Todos desde el año 2007, preside la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y también integra la Comisión de Legislación del Trabajo. Tuvo un rol muy importante en la década del 90 contra el neoliberalismo del menemismo. Fue uno de los autores de la famosa Carpa Blanca, que duró 103 días. Él fue uno de los primeros ayunantes. Ahí se está conectando. A ver la conexión. A ver. Ahí está. Diputado, ¿cómo Bueno, anda? Ahí está. bien, bien, muy bien. ¿Me escucha bien? Yo te escucho bien, ¿vos a mí? Perfecto, diputado. Perfecto, perfecto. Bueno, primera pregunta obligada. ¿Cómo la está pasando en cuarentena? Eh, com- Trabajando mucho, viviendo a veces la impotencia, la angustia de no poder estar en algunos lugares donde la cosa está más dura. Ahí están trabajando los compañeros de distintas organizaciones de la CTA, del Frente Barrial. Pero bueno, con la utilización del Zoom, del Instagram, de pronto ahora tenemos más reuniones que las que solíamos tener antes, porque se ha vuelto algo más o menos también habitual las reuniones con la CUT de Brasil, con los compañeros Claro. de las centrales sindicales de Europa o de Centroamérica. Así que no, trabajando intensamente y además con la tarea del Congreso, que adquirió bastante ritmo últimamente. Por suerte sí. En 3 meses mucho más leyes que el año pasado. Sin Sí, pandemia. sí, realmente parece extraño, pero es así. Hablando de leyes, se votó la media sanción de un proyecto de teletrabajo muy interesante. ¿Qué nos puede contar de ese proyecto? Que ojalá que el Senado, seguramente el Senado se va a votar la otra media sanción, pero ¿qué nos puede contar? Eso, los nuevos derechos para los trabajadores. Y es un proyecto muy importante porque el teletrabajo es una modalidad del trabajo que antes de que llegara la pandemia y el aislamiento social al que nos obligó, más o menos un 12% del total de los trabajadores del país tenía tareas dentro de esa modalidad. Pero eso pegó un salto enorme en estos 2 meses y medio de aislamiento. Sabemos que cuando podamos volver a, digamos,
a la actividad presencial. Muchos van a seguir haciendo teletrabajo, muchas compañeras también. Y entonces la sanción de la ley llega en el momento adecuado. Es una ley que básicamente establece un piso de derechos para todos los que van a entrar en esa modalidad o ya lo están haciendo, piso de derechos a partir del cual después cada organización gremial, de acuerdo a las características de la tarea, tendría que adecuar temas concretos y específicos, porque es distinto el teletrabajo de un periodista al Claro, de la compañera que trabaja en telecomunicación o en la salud. Pero bueno, hay temas esenciales, el derecho a la desconexión digital, es decir, el sí, derecho al tiempo de descanso, la salvaguarda de la intimidad del hogar, el derecho a que sea la empresa la que paga el equipamiento, la que paga las tarifas que correspondan, perfecto, perfecto. bien de trabajo cuando ocurra en el hogar. Hay un artículo muy importante, es la primera vez que se habla de las tareas de cuidado, la primera vez que se reconoce explícitamente este tema en una ley laboral, y ahí se habla también del derecho que tiene la trabajadora o el trabajador, eventualmente si es jefe de hogar y está a cargo de las tareas de cuidado, de desconectarse en aquellos momentos en los que justifique por la atención de un hijo o de un adulto mayor tener que hacerlo. Y creo que el otro elemento importante que es básico, hay dos artículos que hablan del reconocimiento al derecho a pertenecer a la organización sindical, a tener convenio colectivo, a que la empresa lo reconozca y a participar Perfecto. incluso de la posibilidad de la elección, siendo candidato o eligiendo al candidato. Muy bueno, muy buen proyecto, muy buen proyecto, muy buen proyecto. Volviendo un poco a la Cámara de Diputados, usted dijo hace poco que ahora en julio se va a tratar el mal llamado impuesto a la riqueza, pues no es un impuesto, sino que es un aporte por única vez. ¿Cómo se está trabajando? Más allá que es un proyecto del diputado Heller y Máximo Kirchner. Sí, es un proyecto en el que estuvimos trabajando nosotros también. La CTA tenía una propuesta, la habíamos elaborado con los compañeros de Cifra. Finalmente acordamos que el diputado Heller unificara todas esas propuestas en un solo proyecto, y para mí es un proyecto muy importante. Primero porque es necesario, absolutamente. Este impuesto podría recaudar el equivalente a un punto del Producto Bruto Interno. Y no digo todos, pero muchos argentinos y argentinas sabemos cuánto le está costando al gobierno, Sí, que había heredado una crisis económica enorme, afrontar esta etapa con todo lo que implicó tener que sostener las condiciones mínimas para que el aislamiento social pudiera ser una realidad, porque no es una cuestión de voluntarismo decir, bueno, a partir de acá empieza la cuarentena, hay que sostenerla. ¿Con qué? Con el IFE, con las ATP, con los recursos para el equipamiento sanitario, lo que se tuvo que invertir para sostener las políticas que garantizaban el alimento, el funcionamiento de los comedores y todo lo que va a tener que seguir demandando la continuidad de este aislamiento. Entonces está claro que un punto del Producto Bruto Interno son unos 3.500 millones de dólares, 3.400, es una cantidad de recursos que el Estado va a necesitar, y mucho, porque cuando empecemos a terminar la etapa del aislamiento va a haber que generar acciones, políticas públicas para reactivar la economía. para activar. Y está Claro, pensado que esos recursos tengan
relación directa a esa búsqueda de reactivación económica, de creación de empleo y sobre todo de estímulo al consumo por parte de los trabajadores y a las pymes para que vuelvan a producir y empezar a generar empleo. Está bien, está bien. Eh, con el tema del proyecto de expropiar, nacionalizar, como quiera llamar, Vicentín, ¿cuál es su posición al respecto? Nosotros Nacionalizar, sí, lo dijimos claramente en una solicitada que sí, además tuvo la he la visto. virtud, llamamos absolutamente todas las expresiones del movimiento sindical argentino. La CGT, las dos CTA o las tres CTA, digamos, firmaron las dos CTA, la autónoma, las dos versiones de la autónoma y muchos movimientos sociales. Ese espectro de unidad planteó primero que el caso de la empresa Vicentín se transforma en un caso testigo del tráfico de Claro, influencias. Una empresa que respaldó, que financió la campaña electoral del 2017 y del 2019 de Mauricio Macri, con más de 10 millones y medio de pesos, una cifra para cualquiera de nosotros inalcanzable. Habría que trabajar, ¿no? No sé cuántas vidas para poder tener un ahorro de ese tipo. Y eso fue puesto en verdad lo financió el Banco Nación, eso, en verdad. en la financiera Banco Nación, porque lo otro que es causa-efecto con eso, por eso es tráfico de influencia, es que después este grupo fue favorecido con una cantidad enorme de préstamos que después nunca terminó de pagar, o mejor dicho, al revés, nunca empezó a pagar, porque que no lo hubiese terminado de pagar sería un problema menor, nunca los pagó. Para que tengan una idea, la otra vez sacamos la cuenta, era el equivalente a 1.350.000 salarios mínimos vitales y móviles, lo que esta gente recibió, y lo usó para generar esas empresas mamusca que le dicen que van ocultando a otras empresas, una en Uruguay, otra en Paraguay, otra con sede en un paraíso fiscal, y todo eso para triangular, para evadir, para fugar dinero, y dejó en el camino un tendal de más de 2.600 pequeños productores rurales, entre puestos directos e indirectos, cerca de 13.000 trabajadores que siguen viviendo con angustia y zozobra esta incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Por eso nosotros decíamos, el Estado tiene que buscar la forma de evitar que esta empresa produzca ese daño a los productores y a los trabajadores, evitar que sea extranjerizada, porque Sí, está eso. a punto de caramelo para que la engulla alguna de las multinacionales que operan en el país y además dar una señal que se acabó este capitalismo depredatorio que consiste en que una mano lava la otra y que si entonces financio al candidato del gobierno de los ricos para los ricos, puedo hacer cualquier cosa. Terminar con eso. Nosotros creemos que el Estado tiene la obligación de intervenir en Vicentín. Los caminos serán el A o el B, pero el Estado tiene que intervenir. Sin hacer futurología, por supuesto, pero más, las presiones son un montón. ¿Cómo se puede evitar o si ve posible que esto genere una nueva 125, como en el 2008? Porque las presiones son bastante importantes que hay. Porque es una empresa, como dice usted, que puede generar es una empresa testigo para tratar de imponer un precio de referencia a los alimentos. Desde mi punto de vista, no está bien explicado, no está bien comunicado desde el gobierno lo de Vicentín. ¿Usted qué opina?
para evitar una No, creo que 125. sí, tenemos una dificultad en, en poder comunicar. El gobierno creo este, que apoya demasiado en la figura de Alberto Fernández. No hay quien comunique que no sea Alberto Fernández, y eso en un momento empieza a ser una debilidad, porque a mí me alarmó ver una periodista de Telefe en una actitud insolente, irrespetuosa, parándose de mano como si estuviese hablando. En general, a nadie se le debe faltar el respeto. No, no, por Suele supuesto. ser un vicio de algunos periodistas que se creen de alguna manera imbuidos del poder de la clase dominante, pero mucho menos un presidente. Entonces, creo que sí, que nos cuesta comunicar, que se tendría que comunicar mejor el tema, y creo que está claro que la oposición va a tratar de llevarnos una emboscada a un callejón sin salida tipo 125, pero creo que estamos a tiempo de evitarlo. Creo que el mapa de los que, digamos, la divisoria de aguas no es como era en la época de la 125. Todos los productores del agro y todo el campo acá, el frente ese está por lo menos cortado al medio, porque hay una Sí, parte importante que sabe que no puede quedar impune, no, no tanto por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de sobrevivencia. Hay muchos productores que van a depender de que realmente esa empresa pague las deudas que tiene con los acreedores internos. Así que creo que estamos a tiempo de evitar eso. La oposición trabaja activamente para hacer, como decía la señora Bullrich, que expresó su deseo cuando dijo esto es la 126. Tuvo una suerte de premonición demasiado prematura. Me parece que no se va a hacer su deseo, pero bueno, hay que evitarlo también. no, hay que Esto recordar. ¿Cómo? Disculpe. no es parte de la disputa política. Además, porque si las cosas fuesen simplemente trámites judiciales, administrativos, está claro que lo de Vicentín es escandaloso. Pero está la política en el medio y hay que buscar la manera de que tengamos el nivel de consenso como para que esto no signifique dejar el aguijón clavado, como le pasa a las abejas que clavan el aguijón y dejan las tripas Y también. claro. No, volviendo a que usted decía de los productores, después de la 125, muchos productores, especialmente los chicos y los medianos, reconocieron que si se votaba la ley les hubiese ido mejor de los que le fue. No la circulación 125, que de por sí era mala, sino el proyecto de ley que se votó en diputados y en senadores, tuvo el famoso voto no positivo de Cobos. Creo que Claro, ahí los productores aprendieron bastante. sí. Bueno, un poco de actualidad, no, una reflexión sobre lo que está pasando con las escuchas ilegales los últimos 4 años y que está floreciendo. ¿Era esperable para usted? Yo creo que cuando Alberto Fernández, en la sesión inaugural del Congreso, el 1 de marzo, hizo una descripción muy somera pero muy fuerte y habló de los sótanos de la democracia y que había que terminar con esas penumbras y con esos pasadizos oscuros del poder donde se trafican influencias, información, prebendas económicas, porque hay toda una mezcla donde hay buscapanes que se dedican a vivir
generando el pánico, y máxima en un país que conoció lo que nosotros conocimos, los que tenemos más años, la existencia de aparatos clandestinos, de catacumbas supraestatales que generaban después iniciativas propias. Ahora empezó el juicio a la AAA, por ejemplo. Entonces Sí, creo que no nos podemos permitir este tipo de impunidades. Y yo creo que Alberto lo tenía claro el 1 de marzo. Nadie se imaginó que íbamos a ir tan a fondo. Y en definitiva lo que se ha hecho es dejar que la justicia, sin presiones, sin limitaciones, sin que nadie le diga a un juez o a un fiscal, por acá no podés porque te va a ir mal, de acá te volvés porque vas a tener que rendir cuenta y vas a perder el lugar que tenés, como pasó con muchos jueces en la época de Macri. mm, Entonces se generó una dinámica que está permitiendo que toda esa mugre empiece a flotar en la superficie. Y mucho del hostigamiento de algunos grandes medios, mucha de la fiebre con que comunican algunos periodistas que yo creo que sienten que les corre la gota fría por la espalda porque sabe que en algún momento sus huellas digitales van a aparecer. Están tratando de hostigar, de enrarecer el clima político, pero me parece que es más pánico defensivo que iniciativa propia, ¿no? sí. Usted habla de épocas oscuras, usted en el 78, si no me equivoco, fue cesanteado en la última dictadura militar. Sí, en el 78, ahí Y más o recién, menos junto con el Mundial. y recién en el 2015 le reconocieron, ¿no? Que derramó legajos de los varios compañeros y ahí creo que en 2015, al último del gobierno de Cristina, fue reconocido. Sí, en Si no me el equivoco las fechas. 2015 nos restituyeron, claro, nos restituyeron simbólicamente los legajos. En el segundo año del gobierno de Raúl Alfonsín fuimos reincorporados porque éramos Claro, sí, sí, varios de sí. la comisión del sindicato docente de La Matanza, pero en el 2015 nos restituyeron los legajos, es decir, el, esa documentación que la dictadura la sustrajo. Y ahora es muy interesante porque vamos a empezar a trabajar en un proyecto, vos decías antes que estoy en la Comisión de Derechos Humanos presidiendo, y vamos a empezar a trabajar en un proyecto que en realidad la presentó la diputada Pitiot, y que es muy, muy importante porque es restituirle esos legajos, pero a los trabajadores de la actividad privada, a todos aquellos que fueron dejados cesanteados por acción de la dictadura, y ahí, en una pinza que operaba, porque ahí estaba de por medio la complicidad de la empresa, que era la que confeccionaba las listas de los delegados, de las comisiones internas, de los activistas. O sea que va a ser muy importante, esperamos este año poder tener sancionado el proyecto para restituir los legajos a los familiares, a los hijos, a las viudas, a los nietos de aquellos trabajadores y trabajadoras que fueron secuestrados, que fueron asesinados, que pagaron con su vida luchar por los intereses de su clase. Muy importante, muy, muy, muy importante este proyecto. Ojalá que sea viable y se pueda restituir, ¿no? Porque es muy importante para los familiares tener el legajo de sus familiares desaparecidos. Un Es muy poquito importante, sí, perdón, muy, porque muchas familias, sobre todo de obreros, cuando se tuvo un familiar desaparecido,
en muchas de ellas no se volvía a hablar. Yo tuve muchos compañeros o alumnos míos, hijos de trabajadores, cuyos padres los habían secuestrado y habían desaparecido, porque cualquier patrón hacía una lista y casi que con eso estabas liquidado. Y mucha gente eso lo vivió como un secreto que no se podía ni hablar en la intimidad de la familia. Entonces esto es muy importante porque les va a dar un registro de algo que pasó, que sucedía, que existió, esa mujer o ese hombre que lucharon y que por eso fueron asesinados. Hubo una pregunta porque sé que tiene una reunión ahora en 5 minutos. El año pasado, un par de días antes de las elecciones, hubo una reunión donde se habló de la posible unificación de la CTA con la CGT. Después quedó medio planchado. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Si la ves viable? Creo que sería muy importante, ¿no? Yo opino eso, para darle más fuerza al movimiento obrero argentino. Yo creo que es una flecha que lanzamos y que está en el aire. Bien. Tomamos la determinación en el Congreso de la CTA en Lanús unos meses antes de que se votara la segunda Sí, vez sí. y seguimos creyendo en que esa unidad es necesaria, seguimos creyendo porque 4 años de un gobierno como el de Mauricio Macri tuvieron algunos episodios, hubo uno muy importante, un gran acto pidiendo la ley contra los despidos, mirá, lo mismo que se está Sí. aplicando ahora. En aquel momento Macri se rió en la cara de los trabajadores. Eh, 2016, sí. 2016, porque dijo que él eso lo arreglaba con un pacto entre amigos, llamó a los empresarios, Sí. Un de acta, un acta firmada, sí. firmada que me imagino dónde debe estar, pero, este, pero bueno, ese acto fue imponente, fue casi una toma de posición de todas las centrales, de todas. Dije casi porque a último momento defeccionó la que en ese momento era la Secretaría Azul y Blanca de Barrio Nuevo, Sí, sí, me acuerdo, sí. Fue como la noche anterior. Pero el después 30, el 30 de abril fue el acto ahí sobre la Avenida Independencia. Y yo estuve ahí, mucha gente. devolvió a Impresionante. todos el sentimiento de que podíamos llegar a derrotar a esta gente. Y creo que hay que tratar de recuperar eso. Hoy es más difícil porque, bueno, la CGT hacia adentro tiene como varios campamentos, pero bueno, hay que tratar de hacerlo. Hugo, para terminar, bueno, este canal se llama Gastronomía Política. Le pregunto, ¿le gusta cocinar a usted? A mí sí, sí. ¿Cuál es su plato preferido? ¿Qué es lo que mejor le sale? Lo que mejor me sale, mirá, me sale bien el asado, bueno, es Bueno, lugar común. Pero, por ejemplo, me sale bien los panqueques que mis hijos y mis hijas y mis nietos, cada vez que vienen me piden que les haga. Me sale bien, a mí me gusta hacer la paella con, con mariscos y arroz. Tengo en eso cualquier día que me inviten, cocino para... bueno, por supuesto, por supuesto. Si Eso me esto sale- sigue... ¿Cómo? ¿Se escuchó? no, que eso me sale bien, sí. Y me gusta. Y después cocino más o menos cualquier cosa, pero eh, Le gusta soy cocinar. me- medio, medio duro para la cocina, como no sea la paella que la aprendí a hacer. Bueno, Hugo, no le quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, Julio, vamos con todo con el proyecto
con el impuesto a las grandes riquezas. Sí, creo que sí. Además, muy importante que ese impuesto lo podamos aprobar porque tiene que ser el punto de partida para una Sí, discusión mucho más profunda, una Argentina que tenga un sistema tributario donde los que son más ricos paguen más. Hoy es al revés. Pagamos más los que es al somos revés. más ricos y pagan menos los que son más ricos. Pero bueno, eso será lo que viene. Te agradezco mucho y cuando quieras nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias, diputado. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, recién hablábamos con el diputado Hugo Yasky. Le agradecemos esta charla. Habló del proyecto de teletrabajo recién votado en mi sanción. Habló sobre que fue cesanteado en la dictadura militar. Dio su postura sobre Vicentín. Habló también sobre el impuesto, mal llamado impuesto a las grandes fortunas. De, de la CTA con la CGT que yo coincido con él que sería muy, pero muy, muy importante para que el movimiento obrero esté más fuerte y organizado. Bueno, gracias a todos por seguir la charla. Ya mismo va a ser subida a Instagram, a Facebook y a YouTube. No se olviden de participar para ganar el libro este. Tiene posibilidad de ganarlo. Operación Nisman. Habla sobre la excusa del ex fiscal Nisman sobre el petróleo. Bueno, es una excusa que no era tan así como decía el fiscal en su denuncia. Así que bueno, participen, está ahí en los posteos de la cuenta. Gracias a todos, nos estamos viendo la semana que viene.